Mucho gusto que esta noche me acompañe Ana Pecova, y es directora ejecutiva de X Justicia para las Mujeres. Gracias, Ana, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por tenerme. No, gracias de verdad por estar por acá. También me acompaña Mariana Campos, ella es coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa. Gracias por estar con nosotros, Mariana. Buenas noches, Risco. Buenas noches. Y está Isabel Esquivel Ventura, ella es maestra en Políticas Públicas y Género por Flaxo también. Gracias por estar por acá. Muchas gracias. A ver, Ana, te paso el balón para empezar contigo. Hablar justamente primero, yo creo que de lo federal a lo local. Este acuerdo por la igualdad, ¿qué te llama la atención? ¿Qué destacarías de la voz del presidente, la voz también de la responsable de Mujeres, la propia secretaria de Gobernación hoy en Palacio Nacional? De acuerdo. Este acuerdo por la igualdad es prácticamente el principal instrumento que vamos a tener en el Estado para incorporar lo que le llamamos la perspectiva de género. Okay. Creo que hay cosas que encuentro positivas, ¿no? Hay un enfoque bastante fuerte en pobreza, en justicia, resanar algunas desigualdades, ¿no?, que persisten con el tiempo, pero también veo que se están ignorando muchas otras categorías que igual llevan a la discriminación, ¿no? Incluso me llamó la atención que en un evento para promover un acuerdo para promover la igualdad entre hombres y mujeres, género como categoría de discriminación fue lo más ausente, ¿no? Solamente estábamos hablando de clase, por ejemplo. Se presentaron todos los programas que se están apoyando desde el gobierno. Muchos programas que ya hemos conversado tienen un toque clientelista y que apoyan un gran número de mujeres, en efecto, pero no son necesariamente programas que están dirigidos para cerrar brechas de género, y eso es lo que hace gran diferencia, no es lo mismo. Tenemos en algunos más de 50% beneficiarias de mujeres, pero en otras vemos cómo es notoria la ausencia de mujeres, como en Sembrando Vida, que tiene que ver con promover el campo, ¿no?, donde las mujeres muy poco tienen acceso al territorio. Mariana. Bueno, yo creo que además hemos visto una debilidad, no solo en la presentación de este presupuesto, sino también en el anterior, en donde estos programas han carecido de diseño formal, es decir, de reglas de operación, en donde deben documentarse los mecanismos para diferenciar la identificación y la atención de las mujeres en estas intervenciones. Entonces, pues vamos, justo las reglas de operación obligan a los programas a generar estos mecanismos. Si no las tienes, no garantizas que haya esa perspectiva de género. ¿No fueron presentadas estas reglas de operación? No, operaron ya el año pasado sin reglas de operación varios de estos programas, y se presentó así en esta situación el presupuesto. Ha habido un trabajo muy fuerte de parte de México Evalúa, junto con otras organizaciones, legisladores, como es la diputada Marta Tagle, también Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuesto, en donde escucharon voces nuestras desde agosto, y ha sido parte de la discusión y del jaloneo interno. Lo último que sé es que varios de estos programas sí van a llevar, y parece ser que se va a aprobar así el presupuesto, metiéndole las reglas de operación, pero en este momento no las tienen. Y digamos, el avance es la promesa de que las van a tener, y tendremos que revisarlas. Solo se anunciaron. Sí, vaya, a ver, ojalá, pero por lo menos hasta el momento se queda en promesa, se queda en una intención, en una presentado esta mañana. A ver, ¿qué es lo que destacas, Isabela? Pues a mí me parece importante aclarar una cosa que no he escuchado en absoluto, ni siquiera en los medios de comunicación, y como parte de una crítica a la política nacional de igualdad entre mujeres y hombres, que es lo que se presentó el día de hoy fue el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que es un programa derivado del Plan Nacional de Desarrollo, es decir, debería haber una vinculación, obviamente, de este programa nacional con los programas presupuestarios que se presentan en el presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, el manejo que se ha tenido al llamarle acuerdo, al llamarle programa, al llamarle presupuesto, me parece que es una mezcla de categorías que son completamente distintas dentro de la gestión pública, y eso me parece un desacierto muy lamentable, porque el programa nacional tiene un carácter súper importante para la transversalidad de la igualdad de género en México, y se está reduciendo a un acuerdo, y no es un acuerdo, eso hay que aclararlo muy bien, porque el programa nacional es una política nacional.
Eso creo que es de lo que también deberíamos estar resaltando, porque además lo que presentaron hoy, que además no conocemos propiamente el documento, sería lo equivalente a los objetivos que estarían integrando el programa nacional, y eso tampoco fue presentado con esa precisión. Entonces, me parece que es importante que con los días nos lo aclaren. Y diferenciarlo. Así es. Sí. De hecho, sí, justo, eso es lo que tiene que reemplazar el programa que conocemos como Proigualdad, ¿no? Y lamentablemente hoy lo que se presentó es solo esta hoja, ese anuncio, todavía falta ver el documento detallado. Ellos están hablando de 200 o más acciones, pero queda por ver cuáles van a ser estas acciones, en qué se van a traducir estos 4 o 5 ejes que hoy se presentaron, ¿no? A esto se llega, entiendo, o como se anuncia, a través de una consulta en todos los estados. Había foros donde se consultaron distintos ciudadanos, pero el proceso en sí ha sido poco transparente. Ha habido muchos cuestionamientos desde los mismos estados a quién se invita, quién se incluyó en estas consultas. Sigue una tendencia de marginalizar, dejar de un lado representantes de sociedad civil. Entonces, ha sido un proceso poco participativo y poco transparente en sí, con poca participación, por ejemplo, de pueblos indígenas en estados donde hay alta población indígena. Qué interesante, Mariana. Otra ironía que yo veo es que, si bien... Otra ironía. Te voy a decir porque hay, presupuestariamente hablando, la apuesta dura está en los principales programas, los emblemáticos de esta administración, que son 5, ¿no? Están las becas Benito Juárez, está Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo Futuro, y el número 1 es la pensión para adultos mayores. Okay. Sin embargo, pues como lo planteé hace rato, hay una apuesta por eso, ¿no? No sabemos realmente, todavía el diseño se tiene que trabajar. Sin embargo, hay otros programas históricos que sí sabemos que tienen un efecto muy importante en esta perspectiva de género. Y me quiero referir especialmente a las estancias infantiles, un programa que además fue evaluado, evidenció el impacto que tuvo en mejorar la calidad del trabajo de las mujeres. Entonces, pero que ha sido recortado y se recortó fuertemente el año pasado y todavía sufrió un recorte este año. Cuando tú ves este acuerdo, uno de los puntos que destaca es queremos reducir el trabajo informal de las mujeres. Oye, pero justo Estancias era el programa que hacía ese complemento. Estaba ayudando a que las mujeres tuvieran una mejor calidad de empleo, ¿no? Entonces, pero es el que se recorta. Por otro lado, también hay algunos aumentos en el tema de salud, pero son muy, la verdad, insuficientes porque estos programas se recortaron desde 2016. Y no está de más mencionar que con la cancelación de Prospera se perdió el estímulo que se le estaba dando a parteras, por ejemplo, en localidades recónditas, ¿no? Entonces... Bueno, pues es que, a ver, yo creo que lo comentaba Raimundo Rivapalacio y decía, nos estamos quedando con la declaración del presidente en los últimos, en todos los temas, en todos los temas. Estamos quedando con y no estamos dando ese paso al análisis siguiente, que es justamente lo que queremos hacer en esta mesa, de decir, oye, bueno, pues dicen, a ver, perdón, hay un programa nacional para la igualdad que ya existía, que, a ver, se reduce a un acuerdo, hay un presupuesto específico, se queda en una intención porque, vaya, desconocemos un poco el proceso para llegar a este acuerdo, vaya, estamos otra vez en una... yo creo que se ha repetido constantemente en estos primeros 11 meses de gobierno, en distintos niveles de gobierno, es el tema de que nos explique cómo va a llegar a ser, particularmente en este caso, en este acuerdo de igualdad, cómo se va a lograr, cuánto se va a dar específicamente. A ver, esto en el tema, por supuesto, del gobierno federal, que yo creo que nos quedamos con estas intenciones. Sí. Las palabras de Claudia Sheinbaum, ¿qué te parecieron esta propuesta desde el gobierno de la Ciudad de México? A mí me parece que es una extensión de estas imprecisiones que precisamente están presentes en la administración pública federal y de varios niveles de gobierno. A ver, se decreta la alerta por violencia en contra de las mujeres. Aquí lo que hay que recordar es que forma es fondo. A ver, los dos actos, la declaración del presidente, que además fue algo un poco más protocolario, más simbólico, o sea, fue la firma de un acuerdo donde literalmente firmó un papel. Creo que eso simbólicamente a nivel político es muy positivo porque tiene un mensaje de que se está tomando cartas en el asunto en los temas de igualdad y lo mismo sucede con Claudia Sheinbaum. Pero ¿cuál es el problema? Que en el momento que la forma es fondo en estos aspectos donde se tratan indistintamente las cosas,
esta declaratoria se convierte literal en una declaración política, pero no es el procedimiento de declaratoria que está establecido en las leyes. Hay que aclarar una cosa también. La alerta de género es un procedimiento, es un mecanismo que está establecido tanto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley de Acceso homóloga o similar de la Ciudad de México. En teoría, podríamos, digamos, nos falta información porque es todo lo que tenemos es el video y las declaraciones y las redes sociales de la jefa de gobierno, y lo que nos falta ver es todo el proceso y la documentación que se haya establecido para llegar a ese punto, porque la Ciudad de México entonces debiera haber un proceso similar al que lleva CONAVIM para poder hacer una declaratoria formal. Entonces, esta no es una declaratoria en estricto sentido, ni legal, ni con efectos vinculantes. Ana, sobre lo Es de muy curioso, todavía estamos tratando de leer, ¿no?, todo el panorama político y ver a qué se debe esta decisión, porque no olvidemos, hace un mes, un poquitito más de un mes, también hubo otro video de la misma jefa de gobierno donde salió a decir no hay necesidad de que se declare una alerta de género en México. Además, ya estamos haciendo una serie de acciones y además las alertas de género no han funcionado. Donde se han declarado no han dado los resultados esperados. Entonces la pregunta es, ¿qué cambió en este mes para que ahora la jefa de gobierno diga, bueno, siempre sí vamos a declarar? La otra cosa que me parece problemática es que nos están presentando las mismas actividades que ya se nos presentaron como excusa para no declarar la alerta. Ahorita se nos están presentando como parte del paquete que se va a hacer en el marco de la alerta. Son actividades que no tienen un hilo conductor entre sí, domina una postura muy punitivista, digamos, y no queda claro a qué problema le responde. Ahí se hace una mención a violencia que ocurre en el hogar, pero uno mira las medidas, ¿no? Y es pues la ley Olimpia, ¿no?, que busca atender el problema de violencia en el espacio digital, o es el banco ADN, que es este registro de agresores sexuales, o más policías en los metros, ¿no?, que totalmente responde a otro tipo de fenómeno, a la violencia que vivimos en el espacio público las mujeres. Entonces es todo muy confuso. A ver, Mariana. Pues creo que tenemos que hacer el mismo ejercicio que con el gobierno federal, es decir, analizar realmente cuántos insumos presupuestarios van a haber para hacer realidad bastantes de estas actividades. Y como sabes, pues los presupuestos locales se procesan posterior al federal, dado que el federal se vuelve muy importante para definir los locales. Pues en las próximas semanas estaremos revisando qué se define en la Ciudad de México y si existe una consistencia presupuestaria con esta iniciativa que hoy presentó la jefa de gobierno. Pues qué importante escucharlas, de verdad yo creo que es justo el análisis que se tiene que hacer, desde el tema de preguntas válidas, de decir, explíquenos cómo. Vayamos un poco más al tema de los cómo, vayamos un poco más a fondo, más allá de firmar un papel que, como bien lo dices, en la forma pues puede ser muy importante y es sin duda importante que desde el gobierno federal se hable. El tema es, nos están faltando los manuales para los cómo y pues a mí me preocupa esto que dices, a ver, ya había un programa, vaya, esto es un acuerdo, el presupuesto, ¿a qué programas directamente apoya? Específicamente el tema de las tasas infantiles, ya desde hace varios meses es un tema que decimos, a ver, ya todo, desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos también ya se dijo, oigan, era algo que estaba ayudando a las mujeres específicamente. Entonces, vaya, pues nos quedamos un poco más preocupados, de verdad, después de esto, pero qué importante escuchar sus voces. Ana Pecova, gracias por acompañarnos esta noche, de verdad. Mariana Campos, también muchísimas gracias. Gracias a ti, Risco. Gracias por acompañarnos, fundamental, de verdad, este análisis. Gracias.